Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio de las posiciones de orar sea bendecido y ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a continuar con esta posición de orar arrodillados. Y vamos ahora con Jesús, sí, Jesús, nuestro hermano, el que dio la vida por nosotros. Cuando, dice el Evangelio de San Lucas, que cuando Jesús oró en el Getsemaní, dice que en la altura del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 39, vamos desde el 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Como solía, él iba a orar mucho a ese monte de los olivos. Él iba mucho ahí a orar. Y los discípulos también los siguieron, ¿sí? Porque recuerden que esto sucedió cuando Jesús anunció la negación de Pedro, luego la alforja y la espada, bueno, todo esto. Aquí dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Mire qué pasó aquí. Sabemos que Salomón y Esdras hicieron esta oración, esta posición de arrodillar sentados, para ser vallado por su pueblo, por el pueblo de Israel. Pero Jesús estaba orando por él. Y fue una oración corta. Le dijo: papá, mira, si quieres, pasa de mí esta copa, esta amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba intercediendo por él mismo. O sea que cuando yo voy a interceder, a mí me dice algo aquí que yo tengo que estar arrodillada. No sé qué dirán ustedes. Entonces miren cómo Jesús estaba clamando al Padre por lo que él sabía que le iba a venir. Se puso de rodillas, se oró el Padre. Él hizo vallado por sí mismo. Y el Padre le envió ángeles para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a pasar. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ojo, amados, aquí yo no sé, me van a echar piedra, pero ahí está diciendo que era su sudor como grandes gotas de sangre. Ahí no le están diciendo que él sudó sangre. Ahí le están diciendo: era su sudor como parecido a gotas de sangre que le caían. O sea, me imagino que era un sudor espeso, como cuando dice: bajó el Espíritu como paloma. Como una paloma. O cuando dice: como lenguas de fuego. No es que literal lo quemó, aunque el Espíritu Santo quema. Pero miren, la Biblia utiliza mucha metáfora. La Biblia utiliza mucha poesía, es un estilo poético. Entonces aquí no estamos diciendo que dicen: no, y entonces hacen la estatua y botando la sangre. No, eso no fue así. Y era su sudor como grandes gotas de fuego. Jesús
Vamos a ver a Pedro, el apóstol, en Hechos de los Apóstoles. Hechos 9. Aquí. Vamos a ver a Pedro. Pedro habla aquí desde el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo, vamos a ver desde el 36. Dice: Dorcas resucitada. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. O sea que era una mujer que era bondadosa, daba limosna a las personas y pues hacía en sí buenas obras, dice. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Era una mujer. Después de lavada, la pusieron en una sala. Esa lavada se refiere a todos los ungimientos y cosas que hacían con los cadáveres en la antigüedad. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, ya era de esa ciudad, y era ciudad que era cerca de Job. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros, le dijeron a Pedro. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando sus túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Mire, esa tiene que haberse una mujer muy bondadosa, mire. Mínimo les daba hasta misma la tela y cosía. Wow, esa mujer era bondadosa, porque mire que cómo sería que estaban llorando todas esas viudas y mostrando: vea, esto lo hicimos con Dorcas, vea, esto lo hicimos con Dorcas, bendito Dios. Entonces, sacando a todos, les digo: bueno, salgan de aquí que voy a orar, aquí ahora no estamos en eso. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón curtidor. Mire qué lindo. Bueno, aquí hay varias cosas. Voy a empezar para atrás. Él no se quedó en la casa de Dorcas. Él hizo solamente lo que debió hacer y salió. A mí a veces me dicen cuando voy a que mire que coma esto, que mire, inclusive en un altar familiar que yo tengo con unas primas y una tía mía. Y entonces yo voy, que el almuerzo, que no sé qué, es que yo no vine a almorzar aquí. Hermano, hermana, evangelista, predicador, cuando usted va a hacer una oración, una cosa, usted no va a comer allá. Usted no va a orar y vengan pues, denme lo mejor y denme. No, Señor. Usted va a cumplir la misión de Dios. Cuando usted va a evangelizar, usted no va a que le den almuerzo. Usted no va a que le den algo. Usted va a evangelizar. Y esa es una de las cosas que mire que a mí esto me lo ha enseñado la misma palabra. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón, que era curtidor de pieles, me imagino. Pero mire que él se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro ahí? Pedro
oró al Padre e hizo vallado por Tabita. O sea que esa orar de rodillas es una súplica por el pueblo, por usted mismo y por otro. Porque esta era una mujer de buenos sobre Dios. Yo imagino que diría, porque no, cuando estoy intercediendo, hombre, Padre, mira, papá, mira que esto, papá, mira que lo otro. Entonces yo me imagino que él diría, bueno, papá, mira que ella hace buenas obras. Mira estas mujeres como lloran por ella. Mira que ella daba limosna. Mira, yo me imagino, ¿cierto? Dorcas o Tabita le hacía vestidos a las viudas que estaban en lamento. En soledad sacó a todos de la sala. Pedro se postró de rodillas y oró, haciendo vallado por Tabita. Y la sacó de la muerte. La trajo de allá del Hades. Porque esas cosas hace mi papá. Es hacer ese vallado, es hacer esa misericordia por el otro. Y finalmente vamos a ver con Pablo, pero es que Pablo tiene aquí dos, vamos a ver cuál hacemos primero. Pablo, vamos a ver los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 36. Y este es triste porque es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Porque él se fue cuando él sabía que se tenía que ir y que él les dijo, mire, es que ustedes no me van a ver más porque ya papá dijo, ya él sabía lo que iba a suceder. Recuerden que esos varones de Dios andaban adelantados en el tiempo, ellos no vivían como nosotros, ¿sí? Entonces fue un mensaje donde él les dijo cómo deberían actuar, donde él les dijo, les dio un mensaje de esperanza, que hasta hoy de ese mensaje de esperanza nos gloriamos y nos regocijamos todos los cristianos. Y después de eso, que debe ser muy triste escuchar, mire, yo ya me voy a ir, pero mire, haga esto y esto debe ser triste. Y él dice exactamente, bueno, él dice que no ha codiciado, y luego en el 35 les dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, cuando tú das algo a alguien, tú te estás bendiciendo a ti mismo. Tú estás convirtiéndote en un instrumento de Dios para esa persona. Cuando tú das un plato de comida, tú te estás bendiciendo. Cuando tú le pagas unos servicios públicos a alguien que se le van a vencer, tú estás bendiciendo. Cuando tú le das un mercado a alguien, tú estás bendiciendo. Cuando tú oras por alguien, tú estás bendiciendo. Y papá aquí nos deja esa enseñanza, más bienaventurado, o sea, es mejor dar que recibir, porque tú no necesitas al hombre para recibir, tú necesitas a papá Dios para recibir. Y cuando tú eres su instrumento, cuando tú eres su vasija, lo que necesitas del hombre es poco, porque todo viene de papá. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Él cogió, los aconsejó y luego oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándosele al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dio, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Decía que estos hombres ya estaban ellos estaban muy adelantados en el tiempo, ellos ya sabían
en sueños, en visiones. Eso era tener todos esos ministerios. Pablo sobre todo y los apóstoles tenían todos esos ministerios. Entonces eso no era así. Recuérdense Felipe, y Felipe no era ni de los 12, y papá Dios lo arrebataba de un lugar a otro, lo llevaba. Recuerden cuando el eunuco que estuvo ahí, ya lo bautizó, bueno, vamos con esto en tal parte, ¡bum! Y se lo llevó, lo arrebató, y el eunuco no le vio más. Claro, el eunuco quedó contento, el eunuco iba, dice, y mira que estudiando en estos días, veía que es que a Etiopía, de donde era el eunuco en África, llegaron varios, muy posiblemente, este envío expreso de papá Dios por el camino que se le apareciera al eunuco, al etíope, que era eunuco. Muy posiblemente este hombre fue uno de los que llevó el mensaje, porque él iba lleno de gozo, fue a llevar el mensaje de las nuevas a Etiopía. Y en Etiopía se dice que hubo una buena parte de seguidores de Cristo. Pablo se puso de rodillas, lloró con todos ellos. El discurso de Pablo dio esperanza y explicó cómo deberían de actuar. Oró para dar gracias, para despedirse y para recordar lo que iba a suceder. Pero aquí vemos que Pablo, usted se arrodilla también para dar gracias. Y esto fue lo que él hizo con los que le escuchaban en Mileto. Se arrodillaron a darle gracias a Papá Dios. Y vamos a ver también Pablo en Efesios 3:14. Efesios 3:14. Y habla el amor que excede a todo conocimiento. Y luego de este título dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a todas las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos como poder en el nombre interior por su Espíritu. Pero mire que antes de por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué pasó aquí? Aquí le está hablando del amor que excede a todo conocimiento. ¿Por qué él dobló sus rodillas? Por amor. Pero él ya venía en el versículo 3, a la altura del verso 1, diciendo que él le dio un mensaje a los gentiles, un mensaje de valor, un mensaje de amor, un mensaje de sumisión, ¿sí? Y entonces habla aquí, le dice: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire qué pasa. Los gentiles son los que no conocen, como se dice a veces en el mundo cristiano, los inconversos. Para ellos era este mensaje. Pero él dice: vea, ¿sabe qué? No importa lo que usted haya hecho. Usted es coheredero también. Y el coheredero también hereda el reino. Y miembros del mismo cuerpo de Jesús. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces, es un mensaje de amor que está dando Pablo. ¿A qué? Al pueblo gentil. A como éramos en un tiempo, o es usted o soy yo. ¿Sí? Nosotros éramos antes gentiles, no conocíamos, no nada. Pero le está diciendo: no, venga, papito, es que usted es heredero también de esto. Pablo dio un mensaje de valor, amor y sumisión
a los gentiles y a la iglesia. Y al terminar este mensaje, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hizo vallado por los gentiles, para que Dios les diera su riqueza en gloria y ser formados con poder en el nombre interior por su espíritu. Papá, mira estos, vengan a ver. Papá, yo te hago vallado por estas personas. Mira, estas personas han sido así, pero yo sé, papá, que si ellas te escuchan, si ellas siguen tu palabra, si ellas siguen tus evangelios, ellas van a testificar de tu fe. Ellas se van a salvar. Yo le decía hoy que tuve una clase con unos adolescentes, yo les decía, es que no es la iglesia la que te salva. No es la iglesia. Mire, yo me voy a atrever a decir una cosa. Hay católicos que yo sé que papá los lleva también. Porque es que no es la iglesia. Es tu corazón. Es tu corazón. Es como tú actúes. Es la sumisión que tú tengas de papá. Eso es la iglesia por la que Cristo va a venir. No es por la denominación donde tú estés. Que está la iglesia perfecta, eso no existe. Mire las 7 iglesias y cada una tenía su pero tengo contra ti esto, pero tengo contra ti esto, pero tengo contra ti esto. Entonces no es la iglesia la que te va a salvar. No es esto. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. En estos días por ahí alguien me decía que es que no se podía usar blusa hasta aquí, sino que tenía que ser toda hasta aquí. Si no, entonces no me voy a ir para el cielo. Por eso, bendito Dios. Bueno, bendiciones. A veces, no sé, cosas que le llegan a uno, hay quien sabe quién necesitará escuchar esto. Bendiciones. Mi nombre es Zuleima Espinosa. Suscríbase y dele like.